Mercedes Laracuente, en adelante doña Mercedes, y yo nos abrazábamos como viejos amigos en aquel balcón, y pronto se reunieron a nosotros algunos de los ahí reunidos esa noche, entre esos el señor B. Doña Mercedes y yo contemplábamos el cielo nocturno, mientras los demás murmuraban entre sí a nuestro alrededor. Había bastantes nubes y apenas se veía alguna que otra estrella. De repente, observé un objeto en el cielo. Enseguida, miré a doña Mercedes y sonreímos. Seguimos observando al objeto en silencio y éste se acercó más aún. El señor B se percató que mirábamos algo y siguió nuestras miradas fijas en aquello en el cielo. Cuando él lo vio también, por poco cae desde el balcón y comenzó a gritar como un demente. «Martín, Martín, ven, corre, corre», gritaba. El señor Martín se encontraba aún en la sala conversando, cuando de pronto salió al balcón. Con él salieron las demás personas y desde ahí pudimos observar todos los presentes a un objeto volador no identificado, un ovni. Era triangular, tenía forma de boomerang y en la parte trasera tenía varias luces blancas. Volaba lentamente, todos lo vimos claramente y podemos dar fe de que no se trataba de un avión. Nos cruzó de derecha a izquierda ante nuestros ojos que dejaron de parpadear. El objeto triangular no hacía ruido alguno y así, silenciosamente, penetró en una nube y desapareció. Hubo unos momentos de silencio entre los ahí reunidos. El señor B rompió la magia del momento con su teoría de que el objeto volvería a sobrevolar el mismo espacio aéreo en cualquier momento. Todos comentábamos lo que acabábamos de presenciar, animados y muy alegres. Después nos retiramos a la sala para discutir el asunto del programa de televisión. El resto de la noche, la conversación giró alrededor del objeto triangular y la presentación en televisión. El mencato de B seguía vigilando el cielo nocturno. Al concluir la reunión, me parecía haber conocido a Mercedes Laracuente de otra vida. Hasta nuestros demanes intercambios parecíamos viejos amigos. Existía una intimidad más allá de lo evidente. Hoy día, doña Mercedes es una de mis mejores amigas. Hemos pasado una serie de experiencias inolvidables. Para relatarlas, tendría que escribir una enciclopedia. En resumen, Mercedes Laracuente definitivamente es un ser muy especial. Es una persona a quien siempre daré las gracias. Esa noche, camino a casa, por curiosidad le pregunté al señor Martín si me había quedado dormido por unos minutos durante la reunión. Su contestación fue que no, pero sí había observado algo extraño trascender entre doña Mercedes y yo. Llegó el jueves, en que se transmitiría en vivo el programa de televisión Ojeda sin Límite. Me encontraba sumamente nervioso. Nunca había salido en televisión. Sin embargo, estaba listo. Me urgía conocer a las demás personas que compartieron aquella experiencia insólita conmigo. Esa tarde viajaríamos en el auto deslucido del señor B. Con nosotros irían otras personas que tendrían su participación en el programa. Entre las personas que nos acompañarían en la transmisión se encontraba Andy, un pescador que vive en la costa de Cabo Rojo. En el trayecto
al área metropolitana de nuestra isla, no platicamos ni profundizamos en el tema de los alienígenas, ni de sus vehículos. Me fijé que Andy se comportaba mucho más razonable que los demás en el auto. Aquella tarde de viaje hacia los estudios del canal de televisión, nunca me imaginé que Andy, en el futuro, junto a su esposa Cindy e hijos, se convertirían en grandes amigos míos. El señor B condujo como un cafre, pero llegamos con vida. El señor Martín, doña Mercedes y una congregación de personas nos esperaban. Mientras que yo me moría de los nervios, el señor Martín inspiraba confianza y no se le veía nervioso en lo más mínimo. Cuando esperábamos que nos dejaran pasar dentro del estudio, el señor B me informó que agentes de la CIA se encontraban en los alrededores, que no hablara con nadie, que tuviera mucho cuidado. Aunque era cierto lo que me dijo, creo que no debió de hacerlo de una manera tan exageradamente alarmante. Debió tomar en cuenta mi estado febril. Las rodillas me temblaban. Pensaba que en cualquier momento agentes de la CIA se me acercarían, me tomarían por los brazos, me escoltarían fuera de ahí y que nunca sabría nadie sobre mi paradero. Pensé en miles de escenarios tétricos, pero nada sucedió, gracias a Dios. El programa comenzó y todo resultó de lo mejor. El señor Ojeda fue muy cortés y gentil conmigo. Logré expresar por primera vez en público lo tremenda que fue mi experiencia inicial con seres extraterrestres. Hice un llamado a las personas que estuvieron junto a mí aquella víspera del Día de las Madres. Me sentía seguro que algunos de ellos verían la transmisión y harían contacto conmigo. Escribí mi propio artículo para la revista del señor Martín y se publicaron 2 de mis fotografías, además de relatar parte de lo sucedido. Hice nuevamente mi llamado por este medio. Mi ansiedad por conocer siquiera a una de estas personas aumentaba cada día más. Después del programa de televisión y el artículo en la revista, empezaron una serie de problemas de gran magnitud. Por el negocio se aparecieron personas de todas partes de la isla a clamar que ellos se encontraban junto a mí aquella madrugada en mayo del año 1988. Todos insistían, pero ninguno supo darme detalles específicos, detalles que no enumeré por la tele y la revista. Estos me los reservé precisamente para poder discernir quién verdaderamente había compartido conmigo dicha experiencia. Solo repetían lo que ya habían escuchado o leído. Al hacerles preguntas clave, titubeaban o decían disparates. Aparecieron en mi vida toda clase de locos. Recuerdo una vez en que vino un viejito y me dijo que él era la reencarnación de Moisés y que me traía un mensaje. Luego supe que este caballero era un respetado maestro de una escuela elemental. Dios mío, pobres estudiantes. Su mensaje consistía en lo siguiente: debería informarle todo lo dicho por los extraterrestres. Muy bonito, pero no le resultó. También conocí a muchas personas serias, pero la curiosidad de estos se convirtió en un hostigamiento para mí. Los grupos religiosos eran como para temerles. Muchos me proclamaban hijo del diablo. Recuerdo otro incidente desagradable, cuando un día llegó una señora al tamarindo
y comenzó a regar agua bendita alrededor. Ella tuvo el atrevimiento de echarme de esta agua por encima. Quedé realmente perturbado por sus acciones. No le dije nada, la dejé que terminara con su exorcismo. También hicieron acto de presencia las diferentes organizaciones y grupos de los llamados OVNI. Algunos me hacían la sugerencia de que lo mejor sería unirme a ellos, y habían los que deseaban formar un grupo. Mis respuestas eran siempre negativas. Los tanteaba por curiosidad. Nunca imaginé que existirían tales grupos, y mucho menos tan bien organizados. Increíble. Hoy en día, todavía recibo literatura a través del correo, de parte de algunas de esas organizaciones oportunistas. Son tan atrevidos y me creen tan estúpido que tienen el descaro de pedirme dinero. A otro con ese cuento. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle saber a usted que lee esto, que no se deje engañar por grupos de personas sin escrúpulos, que piden dinero para sus cultos de ovnis. Siempre intentan engañar con promesas de grandeza, salvación y supuestos privilegios sobre el resto de la humanidad. Escogen a aquellos que se encuentran solos y sin amigos, con el fin de chuparles hasta el último centavo. Luego le otorgan el título de escogido. No sean tontos, busquen la verdad por sus propios medios y háganse amigos de los desinteresados. Conocí a una multitud de personas, pero ninguna de las que yo buscaba con tanto afán. Entre los muchos que conocí, hubieron personas muy dignas y buenas. Con ellos establecí una verdadera amistad duradera. Destacan de entre estas las muchachas. Las bauticé con ese apodo por el amor y el cariño que les tengo. Ellas nunca me presionaron, nunca preguntaron, y siempre me respetaron. Entre las muchachas recuerdo a Ana Ramos, quien siempre tuvo palabras sabias en momentos en que yo necesitaba de ellas. Ana me enseñó a vivir por una frase muy especial: somos esclavos de lo que decimos y dueños de lo que callamos. Dato curioso, es la manera en que las muchachas llegaron a mi vida. Sucede que al no poder soportar tantas inquisiciones en el Tamarindo, conseguí un empleo en un restaurante de mariscos cerca del área de Boquerón. Esta es un área turística de Cabo Rojo, donde se encuentran una diversidad de cosas para el entretenimiento y recreación. Boquerón está localizado a orillas de la playa. El carrito de hot dogs me lo administraba mi segunda familia, Popo y los suyos. Por las mañanas iba yo al Tamarindo a asegurarme de que tuvieran todo lo necesario para las ventas del día. El trabajo en el restaurante comenzaba a las 12 del día. Una de esas mañanas se apareció por el Tamarindo doña Mercedes en compañía de las muchachas. Doña Mercedes me dijo que, si era posible, quería presentarme a unas personas. Le dije que sí. Me presentó a Ana, Rosa, Brenda y Doris esa mañana. Automáticamente me sentí unido a ellas. A Ana, sin saber por qué, le dije al abrazarla que ya no tenía que llorar más, que ya había llegado a donde tenía que llegar. Luego supe que a Ana le habían ocurrido algo extraño al ver el programa de televisión donde yo había aparecido.
Ella observaba el programa tranquilamente y me contaron que mientras narraba lo que me había sucedido con esos seres, Ana rompió en un llanto incontrolable. Le preguntaban el porqué de sus lágrimas y ella misma no lo sabía, pero sintió la urgencia de conocerme y hablarme. Al charlar conmigo, me expresó sus inquietudes. Dijo que no sabía exactamente la razón, pero se sentía íntimamente vinculada a mí. Y así ha sido. Ana es otra fuente de gran fortaleza. Es un ser extraordinario, capaz de percibir eventos antes de que ocurran. He podido comprobar esto en numerosas ocasiones. El sentido del humor de las muchachas y todo su apoyo se los agradeceré por toda la vida. Las muchachas, además, son sinónimo de lo paranormal. Aunque a personas como ellas las recibía como una bendición, seguía el desfile de curiosos en el Tamarindo, personas que no respetaban mis sentimientos ni mi privacidad. Me escondía de ellas trabajando en el restaurante, lugar que se convirtió en mi refugio. Aquí nadie me conocía como el hombre de los ovnis. Me conocían como Amaury, el mozo. Nadie hablaba de extraterrestres y las conversaciones giraban alrededor de temas de restaurantes. Era un alivio llegar a este trabajo. Todo lo dejaba atrás. Nunca le hice mención al dueño ni a mis compañeros de trabajo del asunto de los platillos voladores. Lo interesante del restaurante era que desde el primer día en que fui a la entrevista para solicitar el empleo, me llamó la atención una casita situada al otro lado de la carretera. Era pequeña y de madera. Colindaba por sus 3 lados con fincas de una gran extensión, y en estas había una gran cantidad de ganado y caballos. Las casas de los vecinos quedaban retiradas y, cerrado el restaurante, la casita quedaba aislada. El lugar estaba ocupado, pero algo dentro de mí decía que yo viviría ahí muy pronto. Les comentaba al dueño del restaurante y a mis compañeros que pronto yo sería el nuevo residente de ese sitio, y se reían. Pasaron unas semanas y aún no tenía noticias de aquellas personas a quienes había enviado el mensaje y me urgía conocer. El Tamarindo prosperaba. Sería un hipócrita si negara que el asunto de los ovnis me trajo mucha clientela. Por otro lado, el señor B no dejaba de colmarme la paciencia. Comenzó a hostigarme nuevamente. Todo lo que hablaba era con relación a mis fotos y dinero. Su interés era tan obvio que hasta daba vergüenza. El señor B había perdido la brújula por completo. Su fantasía de hacerse rico le había estropeado la mente. Se empeñó en tratar de orquestar mi vida. Me quería dirigir en todos los aspectos. No vistas así, debes hablar de esta manera. No converses con aquel o aquella. Se le estaba pasando la mano al señor B. Conversando con terceros, el señor B ya no se refería a mí por nombre, sino que me llamaba su caso. Pensaba que tanto mis negativos, fotografías del ovni y mi persona le pertenecíamos como una propiedad. Prácticamente nos tenía vendidos.
Se pasó de la raya cuando me dijo que no me quería ver relacionado con personas homosexuales, porque esto me restaría credibilidad. Según él, el ser homosexual lo convierte a uno en mentiroso. Si es así, entonces yo soy el mentiroso más grande del mundo. Me prohibió tantas cosas que sería absurdo enumerarlas. Hacía muchas referencias sobre mi credibilidad y en la forma en cómo yo debería presentar una imagen correcta ante los demás. Si para que creyeran en la veracidad de mi experiencia, en su totalidad, dependiera de que yo me transformara en algo que no soy. Prefiero que no me crean ni una palabra. Nunca he sido perfecto y nunca lo seré. Tampoco he sido un santo. Cuando era solo un adolescente, me detuvieron en una tienda departamental junto a una tía joven por salir de esta sin haber pagado una mercancía. Cuando niño, hacía con mi hermano Charlie miles de travesuras. El 11 de abril de 1991 fui arrestado junto a un amigo por posesión de un cigarro de marihuana. Así que hasta hierba he fumado y actualmente aún me encuentro en estado de probatoria con el Departamento de Corrección de Puerto Rico. Todos estos son hechos verdaderos, tan verdaderos como los que ocurrieron en aquella madrugada. Llegó el momento en que me vi obligado a enviar al señor B a freír papas en el infierno. Todo tiene su límite, y aunque realmente nunca presté atención a sus demandas, me colmó al exigirme que no le hablara a Mercedes Laracuente. Dijo que no debía confiar en ella, que me alejara. Quería que me alejara de todos a mi alrededor. La última vez que discutimos airadamente por su proceder tan egoísta, le expresé que ni él ni nadie se iban a interponer en mis asuntos personales, que yo no era su caso, sino un ser humano, y que los negativos y las fotos eran de mi propiedad. Esto lo enfureció a tal extremo que cuando me gritaba su rostro ancho se retorcía con gestos de poseído. Al articular sus palabras llenas de ira hacia mí, le escurría una baba blanca y gomosa por los bordes de sus labios. Nunca olvidaré sus últimas palabras en aquel momento. No te apures, que yo te voy a joder. Adiós, hermano, que Dios te bendiga. Entonces, quedé completamente convencido de que este individuo es un psicópata. Sin embargo, no le presté mucha atención a las amenazas del señor B, pero él, desde aquel altercado, se dedicó a desacreditarme. Su voz difamatoria corrió vertiginosamente por todos los círculos a mi alrededor. Esto ocurría a mis espaldas, por supuesto. Mientras tanto, logré al fin mudarme a la casita. Aquí me sentía feliz y tranquilo. Como llegué a vivir ahí, es un enigma. Nadie pudo creer que en menos de un mes de haber visto esa casa por primera vez, estuviera residiendo en ella. Lo increíble del asunto, repito, es que desde el primer momento en que la vi, supe que ahí viviría. En los ratos libres que tenía en el restaurante, acostumbraba a sentarme y observar la casa localizada al frente. Al otro lado de la carretera, me sentía inexplicablemente atraído hacia ella. No tenía nada en particular,
solo que me sentía familiarizado e identificado con ella. Deseaba penetrarla, conocer sus habitaciones. Observaba a sus ocupantes y los consideraba intrusos. Sé que esto suena absurdo y ridículo, pero estos eran mis pensamientos y sentimientos en aquellos días. Una noche, un poco antes de la hora del cierre, en el restaurante, me encontraba atendiendo a una dama en una de las mesas. Mientras le servía su cena, establecí una conversación con ella. Dijo ser del área y que su esposo tenía un cafetín en el área turística de Boquerón, Cabo Rojo. La dejé que cenara tranquilamente y me retiré a observar a través de una de las ventanas de cristal, desde donde podía ver la casita anhelada. No me había percatado que la dama, mientras cenaba, me vigilaba. Ya que hubo terminado, me dispuse a servirle el café con el postre que había ordenado. Me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Qué es lo que mirabas con tanta intensidad a través de la ventana? De momento no supe contestarle. Es una bobería. Miraba mi casita. Le dije, ¿tu casita? Me dijo que esa no podía ser mi casa, porque ella conocía a los ocupantes y a la dueña que la alquilaba. Corregí y le expliqué lo que en realidad quise decir. También le expresé mi fascinación por esa casa y sus predios. Ella sonrió y me contó que los ocupantes le debían un mes de alquiler a la dueña, y por esa y otras razones que no me especificó, se les consideraba malos inquilinos. La señora terminó, se despidió y me tomé la libertad de acompañarla hasta su auto. Cuando volví a limpiar la mesa, encontré una propina muy buena y una tarjeta. La tarjeta contenía los nombres de ella, su esposo y su teléfono. Por el otro lado, había algo escrito con su puño y letra. Pasa mañana por la tienda de ropa, frente a la iglesia, en el pueblo. Pregunta por doña Pira. Esa noche, el contenido de la tarjeta no me permitió dormir. Al día siguiente, fui temprano a la dirección indicada. Pregunté por doña Pira y me presentaron a una señora mayor, como de unos 60 años, baja de estatura, de pelo corto y blanco como la nieve. Ella me dijo sin reparos, sé que te interesa alquilar mi casa. Con la cabeza le contesté afirmativamente. Cariñosamente dijo que al final de la semana me haría entrega de la llave. Preguntó si yo estaba de acuerdo. De nuevo contesté que sí con la cabeza. Salí caminando de esa tienda como un hipnotizado. Me di cuenta que no había pronunciado palabra alguna delante de doña Pira. No lo podía creer. No fue hasta horas más tarde que todo se aclaró en mi cerebro. Voy a vivir en la casita. Me entregaron las llaves y, para sorpresa de algunos, me mudé. Recuerdo el primer día en que entré a la casa. Era como si ya hubiera estado ahí antes. Ya sabía dónde se encontraba todo. Era exactamente como me la había imaginado miles de veces. Me dirigí a la habitación que sería mi dormitorio. Me senté en el suelo de ese cuarto vacío y comencé a llorar como un niño. Aún hoy día, no sé el porqué de mi llanto. Al trasladar mis pertenencias, pensé en los negativos y las fotografías. Quería vivir en este nuevo hogar sin esa preocupación. Tomé la firme decisión de incendiarlos.
La mayoría los quemé delante de mi familia, y uno de los negativos le di el privilegio a doña Mercedes para que le prendiera fuego. Sentí como si se me hubiera quitado un gran peso de encima. Todavía guardo como recuerdo las cenizas. Solo mis familiares más cercanos lograron ver todas las fotos, las del vehículo ajeno a nuestro planeta, junto al avión, y las fotos que mostraban a los tripulantes. Luego llegó a mis manos una foto que aparentemente no tenía explicación. Sobre esto les contaré a su debido tiempo. Para entonces, mi hermano Charlie y su esposa se habían trasladado desde Japón para residir en Estados Unidos. Camino a este país hicieron una escala en la isla para visitarnos por unos días. Aprovechó su estadía para entregarme el resto de los negativos que me guardaba, y de esta manera le puso punto final al asunto de los dichosos negativos y las fotografías. En esta casa que tanto les he mencionado, pasé el tiempo más precioso de mi vida. Junto a la casa se encontraba un rancho, conocido en Puerto Rico como una marquesina, lugar donde se suponía que estacionaría mi auto. Aquí colgué una hamaca y acomodé varias sillas. Aquí observé unas puestas del sol fabulosas. Me fascinaba tirarme en la hamaca por las tardes y ver cómo esa bola de fuego descendía lentamente hasta desaparecer. Tanta tranquilidad, y yo sin saber de las hazañas del señor B. A mis espaldas, por supuesto. Un fin de semana, al llegar a casa, encontré a Jorge Martín y doña Mercedes esperándome. Habían venido con el propósito de avisarme de las intenciones del señor B. Me informaron que se estaba dedicando a difamarme por venganza. Ustedes se preguntarán, ¿venganza por qué? Por no haberme dejado dominar por él. Venganza por haberlo excluido de mi círculo de amistades íntimas y por el dinero que pensaba que quizás en un futuro producirían las fotos, las cuales se sentía con derecho de recibir. Pero pienso que junto con lo del asunto del dinero está relacionado el asunto del reconocimiento. Quería y deseaba ser reconocido. Quería formar parte del núcleo del fenómeno que atravesábamos sus amigos cercanos y yo. La difamación consistía en tomar hechos verídicos y explotarlos, llevarlos a un estado descomunalmente fantasioso, y en otros casos mintió descaradamente para desacreditarme. El asunto del cigarrillo de marihuana lo convirtió en toda una novela de narcotráfico. Decía que yo era uno de los narcotraficantes más grandes del país, que los agentes de drogas me habían hecho una emboscada en el Tamarindo y encontrado cantidades enormes de cuanta droga existe. Se atrevió a decirle a mi clientela que no frecuentaran mi negocio, porque se los podían llevar a la cárcel. Inclusive, decía a algunos que yo traficaba sobre de drogas dentro de los hot dogs. El Tamarindo resintió el golpe de sus sucias calumnias. Le tengo que dar su crédito al señor B, porque estas mentiras surtieron el efecto deseado. Mi negocio se iba despedazando, de igual manera en que caían los frutos del árbol del tamarindo al encontrarse podridos. Hubo ocasiones en que me encontré con algunos de mis clientes en distintos lugares del pueblo o el mercado,
y todos me decían lo mismo, que no se atrevían a acercarse a mi negocio por temor a lo que les había comentado el señor B. Al asunto de mi preferencia sexual, mi homosexualidad, también le sacó partido. La tornó en algo sumamente perverso y feo. Estoy consciente que de por sí, de esa manera, la perciben muchos. ¿Qué esperar si le añadimos escenas monstruosas como las que pintaba el señor B a todos cuantos me conocían? Está de más decirles que este caballero se regocijaba en su mar de males. El tamarindo emulaba al Titanic, pero me mantuve firme y no abandoné la embarcación. Dejé el trabajo en el restaurante. Allí también surgieron problemas horrendos. De momento, todo mi alrededor lo veía gris y sin esperanzas. Si no fuera por la ayuda y respaldo de mi familia, doña Mercedes y las muchachas, me hubiera jodido. Además de todo, lo ya mencionado, el señor B se dedicó a difundir que mis fotos y la experiencia con los seres extraterrestres era solo una patraña. Este cuento le fue difícil respaldar, ya que existían documentos de análisis científico que destruían totalmente sus falacias, pero aún así persistía, y aunque el señor Martín, para desmentirlo, publicó estos documentos, el señor B se empeñaba en seguir esparciendo su veneno. Para entonces, la depresión se apoderó de mí. Todo parecía haber sido en vano. Tenía que soportar las crueldades de personas incrédulas y las difamaciones del ente vengativo. ¿Dónde estaban esas otras personas? Las que se encontraban junto a mí en el salón de las proyecciones. Durante estos días de la campaña de difamación, se unieron otros investigadores del país, que igual al señor B, eran de poco renombre y por consiguiente se sentían engrandecidos por el mero hecho de estar atacando el codiciado caso del investigador y omniólogo número 1 del país, el señor Jorge Martín. Le envidiaban su estatus internacional como investigador. Lo trataban de desacreditar a través de mi persona. Reconozco que estos son hechos lamentables, pero así ocurrieron y así debo escribirlos. A mi abuela la mantuve ajena a toda esta basura, y ante ella intentaba comportarme como si todo marchara bien. El señor B logró destruirme muchas relaciones bonitas, acabó con mi vida social y al boicotear mi negocio me dejó en ruinas. Lo que no pudo lograr fue vender mis fotografías, destruir amistades verdaderas y mi negocio. Aunque en la quiebra, seguía en pie. Lo más importante de todo es que él fue incapaz de obstaculizar algo verdaderamente maravilloso, como lo fue mi reunión con algunas de las personas que vivieron junto a mí la experiencia inicial. Además de esto, no pudo interponerse en el segundo encuentro con el humano ajeno a nuestra tierra, con Amarón. En el momento en que más desesperado y deprimido me sentía por la situación por la cual atravesaba, todo tomó otro rumbo. De las 15 personas que estuvimos en aquel salón de proyecciones, al fin logré establecer contacto con 7 de ellas. Llegaron al fin
estas 7 personas de una manera sublime. Esta ocasión residirá en mi alma impresa por el resto de mis días. A continuación, leerán sobre ellas sus nombres, los he sustituidos por otros, para que de esta manera proteger sus verdaderas identidades, como me lo solicitaron. Los 7. Me encontraba guardando las cosas que habían sobrado del día de trabajo en la nevera. Serían como las 6 p.m. cuando escuché un auto estacionarse delante del portón de la casita. Me asomé al balcón a ver quién era y vi bajarse de su auto a una mujer joven, como de 25 años. Ella me preguntó si mi nombre era Mauri. Sin pensarlo, le respondí que sí, de lo cual me arrepentí enseguida. ¿En qué puedo servirle?, pregunté. En eso se abrió la puerta del lado del pasajero y del auto emergió una señora mayor. Se identificó como Matilde y madre de la joven. Se acercó más al portón y dijo que tenía que hablar seriamente conmigo. Me imaginé que tenía que ver con los ovnis. Recuerdo haber pensado que me había acabado de fastidiar, porque tendré una avalancha de curiosos husmeando por la casa. Me dijo la señora que ella había estado junto a mí aquella noche. Permanecí parado en el balcón. Otra más, pensé. Ya había perdido toda esperanza de encontrarme con uno de los que me acompañaron. Le pregunté lo más amable posible, que de ser así, ¿cómo dijo llamarse el ser humano que nos atendió? Amarón, contestó ella. En esos instantes la cabeza me dio vueltas, las rodillas se me doblaron y la quijada no la podía mover. Reaccioné y corrí a buscar la llave del candado del portón. Me puse tan nervioso que no encontraba la llave correcta en mi llavero. Mientras abría el candado, le pregunté cómo se llamaba el lugar de origen de Amarón. K, como la letra K, me contestó. Abrí el portón y abracé a esta señora. No la quería soltar. Su hija nos miraba incrédula. La señora comenzó a llorar y seguíamos abrazados. Entre sollozos le decía a su hija: ¿ves que lo que decía era cierto? Yo te lo decía y tú no me lo creías. Aparentemente, nadie le creía su increíble relato, incluyendo su hija. En estos momentos, y aunque esta dama era mucho mayor que yo, sentía como si abrazara a una niña pequeña, asustada, llena de confusión. Sentí tanto por ella que solo quería consolarla. Me imaginé que había sufrido mucho, tanto por nuestra experiencia inicial como por todo lo demás que esto conlleva. Su hija empezó a llorar también y a pedirle perdón por el trato injusto. La madre le respondió que no tenía nada que perdonarle, que ella comprendía lo difícil de la situación. Nos sentamos donde la hamaca por horas y hablamos sobre los sucesos ocurridos en mayo de 1988. Doña Matilde pudo expresarme detalles sobre la experiencia que solo habiendo estado ahí podían saberse, detalles que siempre guardé celosamente, precisamente para saber quién había vivido aquellos momentos de horror.
Su hija nos miraba como si no entendiera la relación íntima e instantánea que surgió entre nosotros. Observaba a su mamá como si no la conociera. Me dio su número de teléfono, dirección, y quedamos que pronto la llamaría para ponernos de acuerdo y vernos de nuevo. Partieron de mi casa tarde esa noche. Quedé con una especie de melancolía en mi alma. No quería que se fuera. Esa noche, cuando me encontraba solo en mi cama, en la oscuridad de mi cuarto, repasé todo lo que discutimos, los coquis, grillos y demás animales nocturnos me acompañaban con su sinfonía nocturna. Me encontraba en un estado de éxtasis por el hecho de haber conocido a esa señora. Todo lo que me había dicho lo tenía grabado en mi mente y lo repasaba con gran satisfacción. El punto de mayor interés para mí fue el relato de su secuestro. Me explicó cómo esa noche le fue difícil dormir, ya que estaba muy preocupada porque ya eran cerca de las 3 de la madrugada y el menor de sus hijos, de 22 años, no había llegado. Se encontraba con su novia compartiendo con sus futuros suegros. Había intentado llamar a las casas de estos, pero la línea telefónica sonaba ocupada. Se sentía ansiosa y llena de rabia al ver que su esposo dormía plácidamente, su marido durmiendo y su hijo de fiesta. Se encontraba sola. Su hija mayor, la misma que la acompañó hasta mi casa, es casada y vive fuera del hogar. Doña Matilde decidió esa noche esperar a su hijo. Se preparó una taza de té y salió al patio trasero de su casa. Esta se ubica en un conjunto habitacional donde las casas están prácticamente pegadas unas con otras. A pesar de esto, ella había creado un montecillo en el patio, con sus mesas, sillas y diversas canastas de plantas ornamentales. Esta sección de su hogar era la favorita. Té en mano, se sentó un rato a esperar y después a caminar de un extremo al otro del patio. La noche era fresca, pero el té, el ejercicio y su bata de dormir le compensaban. Pensaba en todos los regaños que le haría a su hijo al llegar. ¿Por qué no me telefoneaste? Sería la pregunta crucial cuando llegara. De repente, escuchó un ruido proveniente de la casa. Como no había escuchado el auto de su hijo, pensó que su esposo se había levantado a utilizar el baño o a beber agua. Se encaminó hacia la casa para averiguar, cuando por poco muere en sus pasos al sentir que le tocaban por un hombro. Pegó un grito del susto y al darse vuelta se encontró frente a frente con un hombrecito de cabeza grande y ojos saltones. En ese momento se le desvaneció el mundo. Su última sensación fue la del té caliente sobre su bata y cuerpo. Cuando recuperó la conciencia, se encontraba sentada en una de las sillas en el patio y ya había amanecido. Sintió un ardor en la piel. Tenía sus senos y estómago irritados. Su bata estaba manchada. Recogió la taza vacía de té a distancia de donde despertó. Aparentemente se había quedado dormida esperando a su hijo. No tenía el menor recuerdo sobre su encuentro con el extraño de ojos saltones.
Su esposo aún dormía. Su hijo había llegado y también se encontraba dormido. En el silencio divino del domingo, doña Matilde puso la taza en el fregadero, se cambió de bata después de lavarse y se acostó junto a su esposo. Durmió hasta el mediodía. Al levantarse, lo primero que hizo fue increpar a su hijo. Él, en cambio, solo le respondió con la frase: «Feliz Día de las Madres». Con esto, todo reproche quedó sin efecto. De esta manera celebró doña Matilde ese domingo, como si nada fuera de lo común hubiera ocurrido. Sin embargo, había algo que le molestaba, algo sin explicación lógica para ella. La inquietud de no entender cómo pudo habérsele derramado el té caliente y no despertar. Además, si se había quedado dormida en la silla esperando a su hijo, ¿por qué la taza se encontraba sobre el césped a tanta distancia de donde despertó? Esta situación extraña quedó rápidamente en un aparente olvido. La inquietud que siempre la impacientó fue la de no poder salir a solas al patio de noche, como solía hacerlo. A esto tampoco le encontraba la lógica. Cuenta, además, sobre una pesadilla recurrente. Soñaba que se encontraba dentro de una gran carpa de circo. Estaba vacía, pero alumbrada. Y a pesar que identificaba este lugar como un circo, la atmósfera era deprimente. Los colores vivos del interior de la carpa le inspiraban terror, el cual aumentaba paulatinamente. De repente, aparecían varios payasos enanos, de rostros maquillados, con base blanca y aros negros pintados alrededor de los ojos. Sus vestimentas eran coloridas, pero no inspiraban diversión ni alegría. Los enanos comenzaban a correr detrás de ella y al alcanzarla, despertaba gritando. Su esposo no sabía qué hacer ni qué pensar. En el día, su esposa era la mujer normal de siempre, pero de noche se convertía en una extraña para él. Pasaron los años y las pesadillas se fueron esfumando, pero la intranquilidad de salir a solas a su patio perduró. Ya creían que la pobre señora estaba loca. Su familia la veía con otros ojos, por lo menos hasta un jueves por la noche. Después de ese jueves especial, por poco la internan en un manicomio. Junto a su esposo, doña Matilde se disponía a sintonizar el programa de Ojeda sin Límite. El tema para esa noche era el de los extraterrestres. El programa lo veían por costumbre, no por algún interés particular. Su esposo se acomodó en el sofá para ver la introducción, mientras que ella se fue a la cocina a preparar una taza de té, favorito de ambos. Cuando se acercó a su esposo con las dos tazas, quedó paralizada por algo que observó en la televisión. Su esposo le preguntaba qué le sucedía, pero ella no podía contestarle. Él insistía, ya que la veía inmóvil como una estatua. Doña Matilde me contó que vio en la televisión un rostro que la había dejado paralizada. Comenzó a temblar al extremo de derramar el té. El té caliente la hizo reaccionar con un grito de dolor, el cual causó pánico al marido.
Este fue el momento en que pudo recordar y el instante en que su esposo y su familia la creyeron definitivamente loca. Llamando al teléfono que aparecía en la revista, la cual había comprado tiempo después de haber visto el programa, logró averiguar cómo establecer comunicación conmigo. Le dieron instrucciones para llegar hasta el Tamarindo. Cuando llegó a mi negocio no me encontraba ahí. Ella y su hija preguntaron en el vecindario por mí, pero nadie supo decirle sobre mi paradero. Decidieron dar vueltas por el área para ver si daban conmigo. Llegó el momento en que se dieron por vencidas y decidieron regresar a sus casas. Intentando dejar atrás el pueblo de Cabo Rojo, se perdieron. Dieron varias vueltas, tratando de encaminarse hacia su pueblo. En una de tantas vueltas, pasaron frente a una pequeña casa de madera. Doña Matilde se puso como histérica y le dijo a su hija que se detuviera. Ella, alarmada, le preguntó que cuál era el problema. Le contestó que no sabía el por qué, pero sabía que en este lugar me encontraría. De esta manera fue que llegó hasta mí esta señora, a la cual quiero como si fuera de mi familia. Meses después de mis llamadas, a través de diferentes medios, encontré al fin a más de las personas que compartieron conmigo aquella experiencia. Esa noche soñé con payasos, enanos y globos de diferentes colores, un circo. Entre la muchedumbre vi a doña Matilde, contenta y alegre, llena de sonrisas. El día siguiente pasé el tiempo en el Tamarindo pensando en ella. Me era difícil creer que al fin había podido comunicarme con una de aquellas personas. Increíble fue además lo que me esperaba esa tarde en casa. Fui a la casa de mamá a llevarle un cartón de leche que me había encargado. Por poco le cuento a ella lo de doña Matilde, pero me detuve para no traerle el tema y ponerla nerviosa. Me quedé conversando un rato con ella y luego partí hacia la casita. Camino a casa, contemplaba la idea de telefonear a doña Mercedes y a Ana para contarles sobre el encuentro con doña Matilde, pero opté por mantener ese asunto en silencio por el momento. Había compartido con ella solo parte de la experiencia inicial con estos seres. Quizás quería que esto permaneciera como algo muy mío. Cuando llegué a casa, había un carro estacionado. Al bajar de mi auto para abrir el candado del portón, bajó el conductor del auto estacionado. Se acercó. Lo miré con desconfianza. ¿Qué quería este tipo?, pensé. ¿Cómo están las cosas hoy en día? Nunca se sabe qué esperar. Estrechó su mano con la mía a la vez que pronunciaba mi nombre. No lo conocía, y como hizo mención de mi nombre, me desconcertó por un momento. Le pregunté en qué podía ayudarlo. En esos momentos se me ocurrió que podía ser un cobrador de préstamos de mi banco. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Sin abrir el candado y con el motor de mi auto aún encendido, lo escuché. Es sobre el programa de televisión, dijo. Dijo además, hiciste un pedido. Apagué el motor del auto y lo escuché atentamente. Comenzó a hablarme ligero, de corrido. Éramos 15, no 20. Tú fuiste el último que trajeron. Afirmó no recordar el rostro de los demás, pero a mí me recordó en el momento de verme
a través de la televisión. Confesó que estuvo aterrorizado y que no había pronunciado palabra alguna durante el transcurso del programa de aquella noche. Pero el sujeto no me había dicho nada nuevo. Lo que me acababa de informar no probaba nada en lo absoluto. Como si me hubiera leído la mente, dijo: el señor aquel, Amarón, nos mostró unos videos que parecían reales. Aquí dio en el clavo. ¿Te acuerdas, Amaury, cuando nos enseñó las imágenes de su planeta de origen? ¿Recuerdas al dinosaurio? Me dijo además que Amarón nos había dicho el nombre de su planeta, pero que él no recordaba cuál era. Le respondí que K, como la letra K en el idioma español. Ah, sí, K, como la letra. Así nos los dijo él, concluyó. Sin decirle nada más, abrí el candado y los invité a entrar. Le ofrecí que se sentara en una de las sillas del jardín. Me senté en la hamaca frente a él. Le pregunté de qué pueblo era él. Sinceramente, nunca he visitado alguno de los dos pueblos mencionados por él. Dijo llamarse Oscar y ser policía de profesión. Hablamos por horas mientras fumábamos y bebíamos refrescos. Me informó que había faltado al trabajo para venir a verme, que lo quería hacer desde que vio el programa, pero no se atrevía. Dio conmigo haciendo averiguaciones al estilo policíaco. Le pregunté si había sufrido pesadillas después de la experiencia. Me contestó que no tuvo pesadillas, que soñaba mucho con animales prehistóricos, pero nada negativo. Por ejemplo, uno de sus sueños más claros y recurrentes era que él tenía de mascotas en el patio trasero de su casa un monito, un cerdo y un dinosaurio. En el sueño resultaba lo más natural poseer un dinosaurio por mascota. Esto no lo consideraba una pesadilla, más bien le causaba gracia. Oscar es un hombre casado y tiene una sola hija de 18 años. Su esposa, gracias a Dios, lo comprende y apoya, porque según él, lo quiere mucho. Afirmó que su esposa lo creía loco, pero lo toleraba por el amor que le tiene. Después de haber observado el programa de televisión, donde se hizo mención que saldría publicada la información referente a mi experiencia en una revista del país, esperó ansiosamente dicha revista. Dijo volverse como loco al comprarla y leer aquel artículo. Cuando terminó de leerlo, empezó a llorar como un niño. No encontraba cómo decirle a su esposa que él era una de las personas mencionadas en la información. Su esposa nunca lo había visto llorar y esto la impresionó. Sin embargo, nunca le dijo nada negativo. Le conté a Oscar sobre doña Matilde. Quedó completamente fascinado. Quería conocerla de inmediato. Le dije que después nos reuniríamos los tres para hablar y profundizar sobre lo que nos había sucedido. Oscar me cuenta de su experiencia, sin dificultad alguna. Aparentemente, aunque fue afectado por la experiencia, no lo fue tanto como para interrumpir sus funciones diarias o profesionales. Ahora les narro, tal como él me dijo, lo que le sucedió aquella noche del encuentro. En su casa se encontraba de visita su hermana con su esposo e hijos. Se había tomado unos tragos con su cuñado
pero a este último se le pasó la mano con la bebida. Óscar decidió llevarlos a su casa en el auto de estos. Se regresaría en el mismo auto y lo regresaría al día siguiente. Cuando venía de regreso a su casa, ya era bastante noche, quedándole como 15 o 20 minutos de camino para llegar a su hogar. El carro se apagó. Aparentemente tenía la batería muerta. Decidió telefonear a su esposa para que lo recogiera. Decidió subir los cristales. No escuchó ruido alguno, ni vio ningún hombrecillo. Solo recuerda que en un momento estaba subiendo los cristales y en un abrir y cerrar de ojos ya había amanecido. Su reloj marcaba las 7 a.m. No encontró explicación lógica a lo sucedido. Todos los cristales del auto se encontraban cerrados. Pensó que quizás se había quedado dormido por los tragos, aunque lo dudaba porque él nunca bebía como para quedar en ese estado. Se iba a bajar del carro para llamar a su esposa, que debía estar histérica, pero intentó encender el carro. Con solo girar la llave de ignición, el auto arrancó. Al llegar a su casa, encontró a su hija e esposa histéricas. Las dos hablaban a la vez y no se les entendía nada. Cuando logró explicarles lo que había sucedido, las dos decían que era imposible, que habían llamado a sus familiares cuando pasaba el tiempo y él no aparecía. La hermana de Óscar les informó que él ya había salido para su casa hacía un rato. Ellas llamaron a la policía y tampoco sabían de su paradero. Le informaron que no había ocurrido accidentes en el área. Llamaron al hospital y tampoco sabían de él. Decidieron esperar y como vieron que no llegaba, se montaron en su carro y recorrieron la misma ruta hasta la casa de la hermana. De regreso, esta vez a un paso más lento, buscaron el carro a los lados de la carretera sin éxito. Así es que no le creyeron lo del carro descompuesto y el cuento de que se había quedado dormido. El incidente causó graves problemas para este matrimonio, pues la esposa sospechaba otra cosa. El episodio quedó olvidado con los años, hasta un jueves por la noche, viendo la televisión. Al día siguiente él compró la revista que mencionaron en el programa. Para aclarar las cosas, fuimos a un teléfono público y llamamos a su esposa. Hablé con ella por un buen rato. Posteriormente, Óscar me dijo que su esposa había reaccionado bien sobre el asunto. Después de haber hablado conmigo pensaba muy diferente. Ahora le cree a su marido y sabe que definitivamente él está bien de la cabeza y no tiene un amante. 2. Ya eran 2 las personas que yo había estado buscando. En realidad me hubiera conformado con una, pero fueron 2 las que supieron darme muchos pequeños detalles sobre el encuentro. No solamente me dieron el nombre de Amarón y de dónde venía, también muchos pormenores y describían las escenas holográficas. No le hice mención a mamá ni a nadie sobre mis 2 visitantes. Pensé que sería lo mejor por el momento. ¿Para qué empezar de nuevo con este asunto? Además, pensé que divulgar esta situación solo me traería más enredos. A mí y a estas 2 personas, doña Matilde y Óscar, habían puesto su confianza en mí. No debía causarles inconvenientes. Esto sucedió en solo 2 días seguidos. El tercero ya estaba loco
por cerrar el tamarindo e irme a mi casita. Como quiera, perdía el tiempo en el negocito, porque nadie iba siquiera a comer una salchicha. Ese día cerré temprano y me fui a casa. Tenía el presentimiento de que alguien más vendría. Me acomodé en la hamaca de mi jardincito, a esperar hasta que me dio hambre, y me fui a preparar algo de comer. Mientras cocinaba la cena, me la pasé mirando por las ventanas de la cocina, a ver si alguien aparecía. Cené sentado en la hamaca, pero nadie llegó. Me cansé de esperar, y cuando comenzaron a molestar los mosquitos, entré a ver la televisión. La miraba para matar el tiempo. Ni siquiera recuerdo lo que veía. Escuché un ruido afuera. Miré por la ventana y al lado del bote de basura se encontraba un señor. Lo sabía. Pensé, estaba seguro que hoy llegaría otra de aquellas personas. Fui hasta el portón. Me fijé que la tapa del bote estaba en el suelo, a los pies de este señor. Me miró, pero no dijo nada. Yo lo saludé y pregunté sobre su presencia. Se puso nervioso y me dijo que lo perdonara, que no haría un reguero con la basura. Solo quería las latas vacías de refrescos para venderlas a los que compraban aluminio, para reciclarlas. Caí en la cuenta de que este individuo no era parte de aquel grupo. Le dije que no había problema, que podía llevarse todas las latas que quisiera. Regresé a la casa a mirar la televisión. Me quedé dormido. Desperté con el sonido de una bocina de carro. Uno de mis primos. Pensé todavía medio dormido y como modorro. Al asomarme al balcón, vi salir de un auto a una pareja. Por lo menos tendrían 25 años, respectivamente. Sonrieron y se acercaron a mi verja de alambre, de ciclón. Vestían a la moda. Preguntaron mi nombre y vociferaron: «Vinimos desde muy lejos. Queremos hablar con usted si tiene tiempo». Aunque ya lo imaginaba, les pregunté de qué querían hablarme. La muchacha, a la que llamaremos Maribel, fue la que contestó: «Queremos hablarte sobre la letra K». Los dos se quedaron esperando mi reacción. No solo desperté, salí de mi modorra y les dije que iba a buscar la llave para abrir el portón. El muchacho, al cual llamaremos Raúl, me dijo que no me molestara, y como dos atletas saltaron la verja. Tenían mucha agilidad. Lo primero que se me ocurrió fue: ¿cómo sería que los cabezones pudieron alcanzar a estos dos? Esta pareja de saltarines también había estado allí. Son un matrimonio. Les conté sobre doña Matilde y Óscar. Querían saber todo sobre ellos. Les conté: Maribel y Raúl son un matrimonio joven y lleno de vitalidad. Me imagino que son de la clase de personas que se levantan por la mañana muy contentos y llenos de energía, sin una gota de mal humor. Son muy distintos a mí, que me levanto por las mañanas con un humor y genio insoportables. Ellos son una pareja que se adora uno al otro, y además son sinceramente cariñosos con todo el mundo. Se dan a querer enseguida. Son de tan buen humor que les juro que me moría de la risa cuando me contaron lo de su secuestro. Aunque esta experiencia de hechos les afectó muchísimo, hoy día se pueden reír y hasta burlarse el uno del otro.
Cuando les sucedió a ellos, aún no se habían casado. En 1988 todavía eran novios y según Maribel, ella todavía era virgen. Me contaron que se encontraban en el carro del papá de Raúl, en una playa del área este. Estaban en el asiento de atrás, grajeándose, besándose apasionadamente. Se excitaron demasiado. Se quitaron el resto de la poca ropa que les quedaba puesta y comenzaron a tener relaciones sexuales. Estaban tan entregados que no les importaba la hora, pero sí que era tarde. Para Maribel fue la primera vez que tuvo sexo, o por lo menos el sexo completo. Riéndose, me explicaron hasta la posición en que se encontraban cuando Raúl comenzó a hacer unos ruidos extraños. Maribel pensó que Raúl hacía estos ruidos por el placer que sentía. ¿Qué se iba a imaginar que no era por lo que sentía, sino por lo que veía? Raúl me dice que ya estaba a punto de alcanzar el clímax, cuando pudo ver a través de los cristales algo que lo dejó atónito, pero en ese mismo instante eyaculó. Lo que él observaba a través del cristal era algo fuera de este mundo. Pensó de repente que era un nene enfermito, pero descartó la idea. Esos ojos tan extraños, tan penetrantes, no eran humanos. Maribel, ajena a todo esto, en la posición en la que se encontraba, no podía ver lo que Raúl aún miraba boquiabierto. Cuando ella notó que después de eyacular él, se mantenía tenso, sin relajar los músculos, le preguntó qué le pasaba. En esos momentos abrieron la puerta de atrás, a la vez que Raúl se derrumbaba sobre ella como un muñeco de trapo. Él aún se encontraba dentro de Maribel, pero estaba como muerto. Maribel comenzó a gritar. En esos momentos pensó que un delincuente había abierto la puerta del auto, que le había dado una puñalada a Raúl por la espalda y que entonces la mataría a ella. Con los ojos cerrados, seguía gritando como histérica. Nunca llegó a ver al hombrecito junto al carro. Solo sintió algo, como una mano sobre su frente, y perdió el conocimiento. Cuando recobraron el conocimiento, ambos se encontraban vestidos, pero sin zapatos ni ropa interior. Además se encontraron manchas de sangre, pero ninguno estaba herido. Ya había amanecido, la playa se encontraba desierta y decidieron tirarse al mar un rato. No se acordaron de nada, solo del sexo y la pasión. El horror quedó olvidado hasta que Maribel entró a una farmacia a comprarle unas medicinas a su mamá, y allí, en un puesto de revistas, le llamó la atención una en particular. Al mirar la portada se estremeció y de ahí en adelante perdió contacto con la realidad. Con los nervios destrozados corrió a mostrársela a Raúl. La leyeron juntos e increíblemente llegaron a la loca conclusión de que ambos habían atravesado por la misma experiencia que yo, que ambos eran parte de las personas a quien yo buscaba. Recordaron. Por mucho tiempo discutieron la idea de hacer contacto conmigo. Raúl era de la opinión de que no les creería. Maribel le decía que eso era absurdo, porque al contarme lo sucedido con lujos y detalles, me vería obligado a creerles. También tenían el temor del ¿qué dirán?, de sus familiares y amigos. Un día fueron hasta Cabo Rojo, y aunque habían decidido que sería un viaje de pasadita en la playa llamada El Combate,
sentían un presentimiento extraño. Al poco de estar en la playa, les dio hambre. Decidieron detenerse a comer algo en un puesto de hot dogs a la orilla de la carretera 301. Cuando bajaron del auto, la persona que despachaba se encontraba de espaldas atendiendo a otros clientes. Esperaron su turno y cuando les tocó ordenar, se quedaron mudos. Ante ellos estaba la persona que había visto en la portada de la revista que se dedicaba a publicar los estudios del fenómeno ovni. Ordenaron sus salchichas, refrescos y comieron en silencio total. No se atrevieron a acercarse a mí. Ese día no llegaron hasta el combate. En un estado febril regresaron a su pueblo natal. De vuelta a sus hogares respectivos, no se comentaron nada entre sí. Se perdieron cada cual en sus propios pensamientos tormentosos. Luego, al transcurrir varias semanas, y después de discutir el asunto por algunos días, partieron nuevamente para Cabo Rojo. Esta vez iban determinados a confrontarme con los hechos. Cuando llegaron hasta el Tamarindo, se encontraron que el negocio estaba cerrado. Preguntaron por el área a ver si alguien les podía dar indicaciones para llegar hasta mi casa. Averiguaron que yo residía cerca del pequeño poblado de Boquerón. Se dirigieron hasta allá. Cuando estaban a punto de desistir en la búsqueda, vieron el mismo auto que habían observado en el Tamarindo aquella vez. Se detuvieron ante la casa donde se encontraba estacionado mi auto y sonaron la bocina del suyo. Nos despedimos tarde esa noche, pero no sin intercambiar antes teléfonos y direcciones. Quedamos que luego nos comunicaríamos, para así reunirnos los 5. Ellos estaban deseosos por conocer a doña Matilde y a Óscar. Esa noche no dormí ni un instante. Le seguía dando vueltas al asunto. Estaba loco por contarle a alguien todo esto. Pensé en llamar a Mercedes Laracuente, pero me contuve. Lo mismo con las muchachas. Estaba a punto de estallar si no le decía todo esto a alguien, pero callé. Como no dormí durante la noche, no me pude levantar para ir a trabajar. Además de que valía levantarme para ir a trabajar si nadie me iba a comprar en el negocio por las calumnias. Dormí todo el día. Recuerdo que antes de quedarme dormido, mis últimos pensamientos fueron: ya no estoy solo, para lo que falta que venga el resto. Esa tarde me desperté como a las 3. Desperté con buen humor por el sueño que había tenido. En él habían payasitos enanos con rostros pintados y sonrisas alegres, colores vivos, globos y música de circo, todo en un ambiente de alegría. En este circo había una señora que vendía té caliente. Me sentaba en un banco a beberme el té y a observar el espectáculo. En medio de un ring apareció un revólver gigantesco. De este salía una caravana de animales prehistóricos. Montado sobre un dinosaurio venía un caballero, y en lo alto de la carpa 2 jóvenes hacían maromas en trapecios. Seguí el resto del día con ese buen humor. Sé que era demasiado, pero mientras hacía los quehaceres, estuve pendiente a las ventanas y cada ruido de los carros que transitaban por ahí. Salí a tirar una bolsa de basura y me fijé que pasaba por el frente de la casita una muchacha como de 30 años en bicicleta. Le resté importancia, ya que a menudo se pasean por ahí personas en bicicleta. Seguí poniendo la casa en orden. Tenía libros tirados por donde quiera.
Desde que mi experiencia se había hecho pública, muchas de las personas que me habían visitado al Tamarindo a veces me traían libros de temas relacionados con los ovnis y extraterrestres. Muchos de ellos aún los conservo tal y como me los regalaron. Algunos son demasiado voluminosos. Además de los libros, tenía ropa tirada en el cuarto, papelería, cartas, en fin, montones de cosas. Yo recogía y limpiaba, pero todo el tiempo estaba pendiente a que fuera a llegar alguien. Ni prendí el radio como es mi costumbre mientras limpio mi casa. Quería poder escuchar por si llegaba alguna visita. Pasó de nuevo la mujer en bicicleta. Salí a regar el pasto y pasó nuevamente. Sentí curiosidad. Me dije a mí mismo, si pasa de nuevo hay algo. A los pocos minutos, ahí estaba de nuevo. Y esta vez disminuyó la velocidad. Por poco se detiene, pero siguió su marcha. Yo sentía más que curiosidad. Había decidido que si volvía a pasar, le preguntaría o diría algo. Seguí regando con la manguera cuando noté que venía de nuevo. Cuando pasaba justamente al frente de mi casa, le sonreí y le dije, haciendo ejercicio, ¿eh? Entonces se detuvo. Esta mujer, cuyo pelo largo y casi le llega a la cintura, era extraña. Es más, hasta su bicicleta era rara. Vestía de esos pantalones ajustados que usan todos los ciclistas y una camisa de la misma tela de color negro. Llevaba un cinturón ancho, plateado, y la villa era algo así como un platillo volador. Sus pantallas también eran plateadas con un diseño de ovni. Su calzado, tipo tenis, también era plateado, pero se notaba que había sido pintado. Llevaba además una cinta en la cabeza, también de color platino. En el cinturón llevaba puesto un Walkman. Mirándola así pensé, lo único que le falta es una antena saliéndole de la cabeza. Recuerdo haber pensado también que definitivamente a esta tipa le patinaba el coco. Tiene facha de extraterrestre y averiguó dónde vivo para hacerme preguntas o decirme que ella viene de Venus. Vaya clase de loca. Pero en esa ocasión aprendí que uno no puede o debe juzgar un libro por la portada. Ella no me contestó nada respecto a mi comentario de que si estaba haciendo ejercicio. Se me quedó mirando como una demente. Desmontó de su ovni bicicleta y caminó hasta el portón, muy seria. Entonces me dijo, te traigo un mensaje. De cerca, esta mujer daba miedo. Su maquillaje era abundante y estaba pintada como una egipcia. Aunque esta mujer era muy bonita, inspiraba desconcierto. Me dijo, mi nombre es Elena y he sido escogida. Otra más, pensé, que tenía los fusibles quemados. A esta sí que no se le podía abrir el portón, ni para el carajo. Siguiéndole la corriente le pregunté, ¿escogida para qué? Escogida para el plan maestro, me contestó. Además me dijo, yo estuve contigo y los demás allá en aquel lugar de preparación. Me aseguró que su mente había despertado a la luz al ver mi imagen en la televisión y en la revista. ¿Quién era esta mujer? Todos hemos sido escogidos para brindar luz y energía. Nuestro día llegará. Siguió hablando, misteriosa y mística, como si estuviera viendo lo que decía en una bola de cristal, o como una de esas mujeres que leen la palma de la mano. En verdad,
No encontraba cómo deshacerme de ella sin ser mal educado. Cerré la manguera y le dije, lo más cortésmente posible, que me tendría que excusar, pero que tenía que entrar a la casa a hacer unas cosas, y me despedí deseándole que pasara una buena tarde. Por primera vez se sonrió, y del cinturón ancho que llevaba puesto, sacó un sobre blanco. Me lo entregó sin decir palabra alguna. Le di las gracias y me metí a la casita. Puse el sobre encima de la nevera y me puse a mirar a esta tipa por la ventana. No fuera a ser que se metiera por algún lado y cometiera una locura. Ella se montó en su ovnicleta, se puso los audífonos de Walkman y se fue rápidamente. En esos instantes llegaron unos primos a preguntarme por qué no había ido a trabajar. Les di una excusa barata. Me invitaron a ir al centro comercial del pueblo vecino de Mayagüez. Me cambié de ropa y me fui con ellos al mall, pero les indiqué que quería llegar antes de que se oscureciera, porque esperaba visita. Y así fue. De nuevo, en casa, me cansé de esperar. No llegó nadie. Cuando ya me había dado por vencido de que no aparecería ninguna visita, empecé a prepararme para dormir. En la recámara me acordé de la visita de la tipa con facha de ovni y del sobre que me había entregado, pero no me acordaba dónde había puesto el sobre. Lo busqué por toda la casa, debajo de la cama, detrás del sofá, por todos lados y nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Sabía que ahora no podría dormirme hasta que no encontrara ese sobre. Prácticamente revolví toda la casa de nuevo buscándolo. ¡Qué desorden! Decidí acostarme. Al no poder dormir me dio sed. Me levanté de la cama y fui hasta la nevera. Cuando la abrí, bebí agua y me fui a la cama para leer el contenido del sobre. Comencé a leer. Eran 3 notas en otros tantos papeles. Parecían estar escritos en verso. Mi favorito decía: al verme, pensarás que no estoy bien de la mente. Así piensa toda la gente. Tengo buen corazón. Así dice Amarón. A ti te encuentro hoy. Ya sola no estoy. Otro papel contenía una poesía que hablaba sobre el sol y el tercero tenía una letra, la K. Me sentí muy mal. ¿Qué derecho tenía yo de juzgar a esa mujer por su manera de vestir o expresarse? Empecé a llorar como un niño. Sentía coraje conmigo mismo. Sabrá Dios lo que habrá sufrido esta pobre mujer, y yo burlándome de ella. Pensándolo bien, fui muy estúpido. Mi comportamiento no tenía perdón. ¿Cómo sé que ella leerá esto? Quiero por este medio disculparme con ella una vez más, decirle que la quiero y comprendo, aunque las demás personas la rechacen. Perdóname, Elena, pero no soy perfecto. Solo soy un humano de este planeta que llamamos Tierra. Intentaré no volver a juzgar a otro ser humano por su vestimenta, por más extraña que sea. Y te repito que no me da vergüenza salir contigo a donde sea, igual que a los otros 6. Te quiero mucho. Esa noche me comía por adentro pensando que ella había llegado hasta mí, y la dejé ir sin saber dónde vivía, sin tener siquiera un número de teléfono donde pudiera localizarla. Pensé que tenía que vivir cerca porque vino en bicicleta. Tenía que averiguar de una manera u otra de dónde había venido. Sabía que no descansaría hasta dar con ella. Quizás vuelva mañana. Yo burlándome de ella.
y quizá la experiencia del secuestro la había traumatizado. Por eso vestía así y hablaba tan misteriosamente. Esa noche no tuve sueños placenteros de un circo. Esa noche tuve una pesadilla. Fue breve, pero horrible. Me encontraba corriendo en bicicleta y de pronto empezaba a bajar por una calle muy empinada. Yo intentaba frenar, pero no tenía frenos. La bicicleta aumentaba su velocidad. Se escuchaban personas riéndose, pero no las veía. La calle terminaba en un precipicio. Al llegar al final grité y esto me despertó. Al día siguiente fui a trabajar al Tamarindo bastante deprimido. Lo peor de todo era que no tenía a quién contarlo. Quizá me hubiera sentido mejor si hubiera platicado con alguien. De nuevo pensé en Ana, doña Mercedes, el resto de las muchachas. A mi familia no le informé sobre los hechos ocurridos en los últimos días para no involucrarlos. Sabía que me dirían que debería alejarme de todo este asunto. Mi padre hubiera afirmado que estas personas y yo estábamos influenciados por el diablo. Pero sobre todo, esto había algo dentro de mí que me detenía a hablar sobre los hechos. Algo así como mi subconsciente, dictándome que no debería hablar sobre las personas que se estaban presentando en mi casa de esa manera tan inexplicable. Pobre mamá, pensaba que todo este enredo había terminado hacía tiempo. Dejé su corazón descansar. Solo estuve unas horas en el Tamarindo cuando decidí ir en busca de Elena. No sabía por dónde empezar. Decidí que después de guardar el carrito de hot dogs, iría a casa a buscar el sobre con los papeles que ella me había dado. Quizás teniéndolos conmigo podría, no sé, que yo podía hacer como hace esa gente los psíquicos. Tonterías mías, pero no encontraba qué más hacer. Quizá con los papeles de ella y dejándome llevar por el instinto, conduciendo mi auto sin rumbo, la encontraría. Para resumir, les diré que pasé todo el día conduciendo a diferentes pueblos cercanos, dando vueltas por los barrios de estos como un idiota. De vez en cuando me colocaba el sobre que ella me había entregado sobre mi frente para ver si recibía alguna señal de dónde encontrarla. Gasté un tanque de gasolina y nada. Cada mujer que veía en bicicleta me parecía que era ella. Incluso llegué a preguntar a diferentes personas sobre su paradero, dándoles una descripción de Elena. Pensarían que buscaba, por la descripción, a una marciana. Ya era muy tarde y me di por vencido. Estaba tan seguro que la iba a encontrar, pero no fue así. Psíquico no soy. Para mi sorpresa, cuando llegué a la casita, encontré recargada en el portón la bicicleta, pero no había rastro de ella. La llamé por su nombre y nadie contestó. Pensé que quizás había saltado la verja y se encontraba en la parte de atrás de la casa. Abrí el portón y entré con su bicicleta. La puse en la marquesina. La bicicleta era tan rara y extraña como su dueña, niquelada, color cromo. Creo que la llaman swing o algo así. Lo que llamamos en Puerto Rico una burra grande. En el manubrio tenía muchos colguijos, todos más o menos relacionados con los ovnis, muñequitos que parecían seres extraterrestres, un transbordador espacial, aviones militares y un globito pintado con el planeta Tierra. Todas esas cosas hacían una extraña combinación y si uno lo piensa bien, querían decir algo. Pero lo más interesante era que en medio del manubrio había un modelo de la nave de la serie de televisión Viaje a las Estrellas, el Enterprise, pero de ella
ni su rastro. Busqué alrededor de la casa y no la encontré. Abrí la casa y aunque sé que es absurdo, la busqué adentro también y por supuesto no estaba. Me senté en la escalera de atrás de la casa a esperar y pensar. De pronto escuché unas carcajadas. Provenían del árbol que se encuentra detrás de la casa y al frente de la escalerita donde me encontraba sentado. Esto me dio tremendo susto y aún más cuando algo cayó a mis pies. Al mirar el objeto, caí en la cuenta de que era una semilla. Miré hacia arriba y vi movimiento en el árbol. Tenía que ser Elena. La llamé por su nombre y me contestó: «Estoy aquí arriba, sube, Amaury». Intenté subir, pero no podía. Con mucho esfuerzo llegué hasta donde ella estaba, pero me detuve al verla de cerca. Me parecía que era otra, pero sí era ella. No se parecía en nada a la mujer del día anterior. Se lo pregunté. «¿Estás segura que eres la misma que me visitó ayer?». Respondió: «Claro que sí soy la misma por dentro, de un modo particular». El diálogo prosiguió: «Pero tú tenías el pelo muy largo, casi hasta la cintura, y ahora es rubio y corto». «Ese no era mi pelo, era una peluca. A mí no me gusta tener la misma apariencia siempre». «Ah, ya veo. Ayer eras la de los Locos Adams y hoy estás a lo Madonna». Efectivamente, hasta su vestimenta era como de la cantante estadounidense. «¿Leíste lo que te había en el sobre, Amaury?». «Sí». «¿Qué piensas?». «Pues que ya era hora que aparecieras, Elena. ¿Tú por casualidad conoces a una señora que se llama Matilde o a un policía que se llama Oscar?». «No». «¿Y a un matrimonio Maribel y Raúl? ¿Tampoco los conoces?». «No conozco ninguna de estas personas». «¿Por qué? ¿Debería conocerlos?». Le conté a Elena sobre ellos y ella me escuchaba igual que una niña, atenta y pensativa. Enseguida me dijo que los quería conocer, que le diera sus direcciones o números de teléfono para hacer contacto con ellos. Le dije que sería mejor que luego todos nos reuniéramos aquí. Cansado e incómodo trepado en el árbol, le sugerí que bajáramos. Le ofrecí la hamaca, pero prefirió acostarse en el piso de cemento de la marquesina. Ya no la encontraba tan rara, y mientras más conversábamos, menos extraño me parecía. Sentía un inmenso cariño hacia ella. Era como hablar con una hermana. Me contó que vivía con su tía. En su barrio, todos la consideraban loca, también sus familiares. Se salió de la escuela porque sus maestras también la llamaban la loca. Elena ha visto cuánta película se ha hecho con el tema de los ovnis y los seres extraterrestres. Le interesó siempre el tema desde pequeña. Asimismo, posee muchas revistas, pero su favorita es aquella donde aparece el artículo que habla sobre nuestra experiencia. Al leer esto, lo tomó con mucha naturalidad y se lo contó a sus familiares, pero ellos no le creyeron y le dijeron que estaba peor que nunca. La amenazaron con volver a ingresarla a una institución para enfermos mentales si seguía con la tontería de que ella también había estado en aquel lugar, con ese otro loco que aparecía en la portada de la revista. Elena inclusive estuvo bajo tratamiento psiquiátrico por algún tiempo. Esto fue mucho antes de haber atravesado por la experiencia inicial. Cuando era más joven, las pastillas que le recetaba no se las tomaba porque según ella la volvían loca. Para poder dejar el tratamiento, me cuenta que comenzó a vestir como todos querían que ella vistiera y comenzó a actuar según lo que nuestra sociedad considera normal. Según el Departamento de Salud Mental, Elena se había recuperado. Al terminar el tratamiento, siguió su vida a su estilo único. Su madre había muerto cuando ella tenía 15 años.
murió a causa del alcohol. Precisamente en la noche en que los seres extraterrestres secuestraron a Elena, se encontraba visitando la tumba de su madre. Le había llevado flores y decidió meditar allí un rato. Esto sucedió ya tarde en la noche. Había saltado la verja del cementerio, igual que en otras ocasiones, especialmente cuando se acercaba el Día de las Madres. Se quedó dormida sobre la tumba de su mamá. Cuando despertó, ya era de día. No tenía recuerdos de nada raro, pero me dijo que se sentía diferente. Miró para todos lados buscando las florecitas que le había traído a su madre, pero no las encontró. Tomó otras flores del jardín de una casa cercana, regresó al cementerio y las colocó en su lugar. Ella solía comprar la revista especializada en el tema de los ovnis. Ya había visto una grabación del programa de televisión Ojeda sin Límite, donde aparecí. Sabía que me conocía de algún lugar cuando me vio en el programa, pero no fue hasta después de leer el artículo en la revista que pudo traer a la memoria los eventos sucedidos mientras visitaba la tumba de su madre. Elena telefoneó a los 2 números escritos en la revista. En ambas le contestaron que debía dar cualquier mensaje e información que tuviera para mí a ellos. Con ellos no quiso conversar. Continúa.